La muerte es inevitable. Es ese factor verdaderamente democratizador. Inevitablemente tocará nuestras puertas un día cualquiera y cuando se la toca a alguien querido nos hace recordar nuestra mundanidad, nuestra temporalidad, nuestra fragilidad. Pero aunque nos llegue a todos, no nos llega por igual. Los ecos de las despedidas no son los mismos cuando quien se despide cuenta con el amor de aquellos a los que tocó, a los que cuidó y en buena cuenta a los que entregó su vida. Pepe Mujica ha partido y no puedo sino recordar esta frase que nos dejó entre tantas otras. No se vive de nostalgias ni de recuerdos, sino de porvenir. Pero esta mañana, Pepe, necesito contradecirte porque hay mañanas en las que es preciso recordar a quienes construyeron en vida ese porvenir que esperamos nosotras continuar fortaleciendo. Esta mañana se habla mucho de el Pepe y todo lo que se dice suena bien. Eso define también el personaje que fue. Pero en las loas hay también intereses políticos, porque el Pepe es uno de esos símbolos, es uno de esos enormes referentes de los más importantes en la política contemporánea y que por lo mismo es tan querido y hasta que todos quieren apropiárselo un poco, aunque para ello borren parte de lo que realmente fue, de su identidad, de lo que lo define. Esta mañana oí en algunas tertulias definir a Pepe Mujica como ese personaje político que transitó de ser guerrillero a ser un político pragmático. O veía alguna portada publicar que fue un revolucionario. Tranquilo. No. Pepe Mujica fue un político pragmático desde que militó en las juventudes del Partido Nacional y cuando integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro. No hay mayor pragmatismo que entregar tu libertad por los ideales que defiendes. Luchar contra el autoritarismo, las dictaduras y el imperialismo no es solo necesario, sino que es urgente. Mujica es definido por ese pragmatismo político que solo se entiende desde el amor a tu pueblo y las ansias por querer que la justicia social se abra paso. Es por eso que Mujica fue siempre tan querido. Fue por eso que su elección como presidente fue abrumadora. No fue un revolucionario tranquilo, fue un revolucionario que a su modo y defendiendo la defensa de la política como herramienta transformadora, lideró un espacio político que no solo alcanzó el poder, sino que ha definido la vida uruguaya durante décadas ya. A Pepe Mujica no solo lo define su vida austera, su Volkswagen sencillo, su casa humilde o su forma de vestir o de andar. Todo esto es también Pepe Mujica. Pero el personaje político, el referente, no es solo estética ni gestos. A Mujica lo define la guerrilla por derechos e igualdad. A Mujica lo definen los más de 12 años de prisión por defender esos ideales. A Mujica lo define esa urgencia por la igualdad que lo llevó a enfrentarse de esta forma a un sistema represivo, injusto y opresor. A Mujica lo definen las políticas de ensanchamiento de derechos en Uruguay y lo definen también la apuesta por una política económica que redistribuya más y lo haga mejor. Tal vez no lo defina un cambio estructural del modelo productivo, ya quisiéramos y seguro que lo quiso él también, pero lo define romper los candados de poder donde los beneficios siempre fueron para los mismos pocos. A Mujica no lo definen solo sus gestos o sus días al final del camino. No lo define solo el momento post-convulso de la política cuando estaba ya no en el epicentro de ella. A Mujica lo define todo. Aunque algunos quieran que solo recordemos los gestos, siempre valiosos, pero en este caso muy injustamente incompletos a la hora de definir la vida de quien acaba de partir. No renegamos de nuestros luchadores, ni renegamos de nuestras guerrillas. No renegamos de nuestros mártires, ni tampoco de quienes como Mujica dieron una lección de revalidación de la única herramienta de transformación posible que tenemos los que no tenemos ningún otro poder, la política. Y esta es la clave. Mujica nos recordó que la politización es la clave de todo. Y en tiempos de divorcio sostenido y potenciado entre los representantes políticos y los representados, de un paisito de algo más de 3 millones de habitantes surgió la referencia actual más potente del reencuentro entre el centro de mando político de un país y los pueblos, que han de sentirse representados en ese gabinete donde se toman decisiones. Por eso Mujica es el Volkswagen humilde que condujo hasta que la salud dejó de permitírselo, pero no solo. Porque es también el puente, el nexo, la forma de hacer política donde se mira antes abajo, o mejor dicho, al lado, que a los poderosos de arriba. Su legado es en buena cuenta la relegitimización de la política en tiempos donde el capitalismo bestializado busca ardorosamente destrozar ese ejercicio común que es politizar la indignación, la rabia, el dolor, las victorias, las preguntas, las incertidumbres. Mujica consiguió forjar una hoja de ruta de relegitimación de la política a partir de la defensa del bienestar y la potencia de los derechos como vía para acabar con esa fractura. Y eso solo lo que solidificó un puente entre las clases populares uruguayas y este exmandatario. Es la política la que se potencia con gestos, no los gestos los que definen la política. Por eso Mujica es su humildad y sencillez, pero sobre todo el político revolucionario que concretó algunos de los anhelos de esa revolución desde la presidencia. Ahí está el nudo central de lo que él significó. Y por eso no renunciamos a las vidas justas de nuestros referentes, porque es todo ese trayecto el que cuenta. A Uruguay, y al Uruguay con el que soñaba Pepe, me unen a mí cosas importantes. Quiero recordarlo desde ahí,
recordando su juventud luchadora en un movimiento de liberación que en su nombre tejía ya una sólida alianza con los sujetos que pagaron con su sangre y con sus cuerpos las luchas por emancipación de los pueblos. El movimiento de liberación nacional Tupamaros toma el nombre por Túpac Amaru II, el luchador y líder indígena peruano que junto con Micaela Bastidas fueron los líderes de dos de los líderes de la rebelión más grande contra la corona española en los Andes peruanos. Una rebelión aplacada con la más vil dureza y ese ensañamiento que lamentablemente aún se replica contra quienes no bajan la cabeza ni aceptan desde la pasividad ninguna forma de opresión. Se mantiene hasta ahora. Que se lo digan a los peruanos que siguen luchando por democracia pese a la represión dictatorial actual y que por tanto están siguiendo también la estela de Túpac Amaru II. Será por eso tal vez que Mujica no dejó de pronunciarse sobre Dina Boluarte y señaló que su dimisión era una necesidad. Seguimos esperando. Pero Mujica no tardó en posicionarse, como lo hizo también Petro, como lo hizo AMLO en México, como lo hizo Evo Morales en Bolivia. La patria grande responde. Mujica fue parte esencial también de esa patria grande que sabe posicionarse con los pueblos antes que con sus élites. Pepe Mujica apostó por tejer fuerza y poder popular revolucionario y hacerlo desde la colectivización, las alianzas también en la región. La gesta de Túpac Amaru definió también la politización de Pepe Mujica. Y Pepe Mujica define con su legado las resistencias también en mi Perú y el mundo. Y por eso su legado le trasciende, pero también trasciende las fronteras. Hace tan solo unos meses, Mujica nos recordaba que el guerrero tiene derecho a su descanso. Y ahora por fin descansa. Y lo hace con la paz que otorga una vida de lucha y de coherencia. Hay matices y diferencias tácticas o estratégicas porque fue un político que no dejó de ser persona. Hizo las autocríticas y a veces defendió algo con lo que pudiéramos discrepar también en las izquierdas. Pero somos conscientes de la valía de reconocer esas diferencias desde el reconocimiento de Pepe Mujica como un político que tomaba partido y que creyó en aquello por lo que apostó. Y por eso hoy las izquierdas internacionales despiden a uno de sus más importantes referentes contemporáneos en tiempos de internacional reaccionaria, neofascismos y nuevos colonialismos que implantan modelos de desigualdad con el disfraz de libertarismo. Mujica los detuvo a su forma. Y es nuestro deber estar a la altura de un hombre que nos dejó mucho más que fórmulas políticas. Estar a la altura hoy es continuar esa lucha, seguir con lo que falta, porque falta, y volver a poner a la política en el centro de la vida como la maravillosa palabra que es, reventándole al neoliberalismo, una de sus más importantes victorias. Que hacer política parezca tan inútil como negativo. Mujica no lo permitió. Y nosotras tenemos también aquí un legado a continuar. No se vive de nostalgias ni de recuerdos, sino de porvenir, dijo Mujica. Déjanos al menos por hoy, Pepe, quedarnos unos minutos atravesados por el recuerdo y el pesar por tu partida, solo por unos segundos, como cuando necesitas respirar hondo antes de volver al ruedo. Solo así, haciéndole honor a las partidas que también nos definen, seremos capaces de construir ese porvenir de justicia social, de igualdad, de izquierda latinoamericana e internacional que nos merecemos, y lo haremos también en tu memoria, pero la completa, la que se enorgullece de todo lo que fuiste y no solo de los flecos finales. Porque como alguna vez dije, los epitafios incompletos son también negacionismo. Y tú te mereces que no reneguemos de aquello que te definió desde el inicio hasta el fin de tu vida. Ese es mi reconocimiento y por todo eso va mi agradecimiento. Hasta siempre, Tupamaro.